corazón puedes sentir tu presencia. Viernes 17 de marzo. Qué privilegio, hermanos, y qué bendición el poder compartir una vez más el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, corresponde a una serie de relatos que nos presentan los conflictos que el Señor Jesús tuvo con los grupos de poder en Jerusalén. Recordemos que habían 4 grupos, ¿verdad? Escribas, fariseos, saduceos y herodianos. Hoy se nos presenta como un escriba. Se le presenta al Señor, obviamente, con un propósito. Y claramente el Evangelio de Mateo nos va a decir que era para ponerle una trampa. Ahora, estos conflictos fueron los que desataron la persecución y posterior captura y crucifixión del Señor, ya que para estos grupos de poder en Israel, ellos tenían pues claramente su enseñanza, ellos cuidaban mucho sus valores, y por esa razón era que no permitían que nadie llegase a desestabilizar aquel control que ellos tenían. Jesús entonces vino y presentó esa enseñanza de acuerdo al reino de Dios, el cual pues ellos no aceptaron. Ahora se nos presenta un escriba, ¿verdad? O doctor de la ley, como se le llamaba, y le hace una pregunta para ponerlo a prueba al Señor. Y le dice: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? O como dice el Evangelio de San Lucas, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Esta pregunta que le están haciendo al Señor era tema de discusión entre los fariseos, entre los sacerdotes, entre los ancianos, los maestros de la ley. Y es que habían diversas opiniones sobre cuál era el mandamiento más importante que Dios había dejado en su palabra. Recordemos que los fariseos tenían una serie de leyes. De hecho, tenían 613 leyes. Y entre esas 613, ellos discutían sobre cuál de todas ellas era como el más importante o el primero de todos. De hecho, algunos creían que el mandamiento más importante era guardar el sábado. Otros pensaban que el mandamiento más importante era la circuncisión, pues mandamiento que Dios le había dado, ¿verdad?, a Abraham. Otros enseñaban que el mandamiento más importante era el reconocimiento que solo había un Dios verdadero en Israel. Y recordemos que por esa razón es que los judíos enseñaban, ¿verdad?, lo que se conocía como el Shema.
El Shema es una porción de la Biblia que la encontramos en el Deuteronomio, capítulo 6, en la cual pues Moisés les enseñó que el Señor nuestro Dios uno es. Pero aquí es donde vemos en realidad la trampa que le están tendiendo al Señor. Pues de todas las opiniones, Jesús tenía que tomar una, ¿verdad? O tenía que reconocer pues una de todas ellas. Lo sorprendente es que el Señor Jesús, en su plena sabiduría, la respuesta que les da es una respuesta que no se la esperaba el escriba. Pues veamos cómo el Señor le dice: el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Ahora, esta respuesta, insisto, no se la esperaba el doctor de la ley, pues esa respuesta no estaba en las opciones que ellos creían. Y lo sorprendente, o más bien la sorpresa, o lo sorprende con esa respuesta, y por esa razón es que a él incluso estuvo muy de acuerdo. Ahora, notemos entonces cómo esta respuesta nos debe de ayudar a nosotros a preguntarnos si estamos cumpliendo el gran mandamiento. Pero, junto a este gran mandamiento, vemos cómo el Señor inmediatamente también presenta el segundo. Y dijo: y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, le decía que en la medida que nosotros conocemos estos mandamientos, podemos entonces evaluar qué tanto estamos nosotros cumpliendo la ley de Dios. Porque aunque para muchas personas, ¿verdad?, el hablar de la ley de Dios es un tema muy fuerte, creo que todos en algún momento nos preguntamos si estamos cumpliendo la ley de Dios. Dicho sea de paso, la ley de Dios, hermanos, no son solamente los 10 mandamientos. O sea, los 10 mandamientos son como el símbolo, ¿verdad?, de la ley de Dios. Pero la ley de Dios es una ley muy amplia que la encontramos en todo el libro de los Números, el libro del Éxodo. Aunque para mayor entendimiento, la encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículos 16 hasta el capítulo 24. O sea, estamos hablando que son 20 capítulos del libro del Deuteronomio donde se nos presenta la ley de Dios. Pero vea, eso es importante porque nos presenta entonces que la ley de Dios no es simplemente 10 mandatos o 10 palabras como se conoce, sino es una serie de leyes para ordenar la convivencia humana. Dentro de los 10 mandamientos, ¿verdad?, el primer mandamiento es este que nosotros tenemos acá. Pero muchas personas, fíjese, se van, yo siempre digo, le roban palabras, ¿verdad?, o se van por el camino más corto. Porque muchos dicen: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, o amar a Dios sobre todas las cosas. Pero esa versión es obviamente muy corta, ya que en la respuesta que el Señor dio al escriba, fue relatando o describiendo las maneras como nosotros debemos de amar al Señor nuestro Dios. Veamos rápidamente el mandamiento, cuando el Señor dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hermanos, hablar del corazón humano es hablar de la fuente de los sentimientos. Es en el corazón, y el Señor Jesús lo dejó muy claro, cuando dijo que es en el corazón donde se alojan los buenos y los malos sentimientos. O sea, es en el corazón del hombre, en el corazón del ser humano, donde se puede alojar el amor,
donde se puede alojar la caridad, la empatía. Es en el corazón humano, ¿verdad?, donde está la solidaridad, todos esos elementos maravillosos de una persona, pero también donde se puede guardar el odio, el rencor, la ira, el enojo, la venganza, la soberbia, el orgullo, etc. Pero claramente el Señor ha dicho que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Ahora, claramente también nosotros entendemos que si amamos a Dios, como ha dicho el segundo mandamiento, tenemos que amar a nuestro prójimo. Ahora, veamos la segunda palabra que utiliza el Señor cuando dijo con toda tu alma. La palabra alma viene del latín anima, y es de ahí donde sale la palabra ánimo. O sea, cuando una persona tiene buen ánimo, ¿pero qué es el ánimo? Son las emociones, es la voluntad. Eso implica que con nuestras emociones nosotros debemos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Pero una vez más, alguien me dirá, bueno, pero ¿cómo es eso que yo debo de amar a mi prójimo con mis emociones? Hermano, ¿cuáles son las emociones? Mire, las emociones son el enojo, la ira, la alegría. Las emociones son esos sentimientos que expresamos y que tenemos porque somos seres humanos. O sea, ¿qué le puedo decir? Una mesa, una silla, tiene cuerpo pero no tiene emociones, porque obviamente no es un ser vivo. Pero nosotros tenemos emociones. El caso es que con esas emociones debemos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. No se vale que usted diga, yo amo a Dios, pero odio a mi prójimo. Ahí las emociones están en conflicto, ¿verdad? Amor a uno y odio al otro. Pero vea, continuemos cuando dijo el Señor, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. La mente es la fuente de los pensamientos. ¿Sabe usted que un área que Satanás manipula mucho de los seres humanos es la mente? Y por eso es que nosotros en nuestros pensamientos debemos de honrar y amar a Dios. Eso es importante, ¿verdad? Porque en la mente debe de haber alabanza, debe de haber honra para nuestro Dios y obviamente, como ya lo hemos visto, para nuestro prójimo. Por eso es que el Señor habló de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda tu mente, y dijo, con todas tus fuerzas. O sea, con toda esa capacidad de vivir. Cuando nosotros amamos a Dios de esa manera, es ahí donde no nos va a costar a amar a nuestro prójimo. Y es que, hermanos, Dios debe ser amado de todas las maneras posibles. Es importante que nosotros reconozcamos, ¿verdad?, el amar a Dios y, como ha dicho el Señor, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora, esto nos enseña que debemos de cumplir nosotros el primer mandamiento, pero también no debemos de ignorar el segundo, pues están ligados el uno al otro. Pero quizás aquí surgirían preguntas entre varias personas, porque alguien me diría, pero ¿yo por qué debo de amar a mi prójimo así como amo a Dios? Y hermano, la respuesta es porque todos los seres humanos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, si yo no amo a mi hermano, no estoy amando la semejanza de Dios.
Y es interesante cómo San Juan en sus cartas al final del Nuevo Testamento nos lo explica claramente cuando dice: nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, sino ama a su prójimo a quien sí ve. Por eso podemos recordar que el Señor Jesús nos enseñó a amar a Dios, pero también a amar a nuestro prójimo. Por eso, así como amamos a Dios, debemos de amar a nuestro prójimo. Pero lamentablemente vivimos en un mundo donde muchos dicen amar a Dios, pero no aman a su prójimo. Muchas personas el día domingo o el día que es posible congregarse están en su iglesia, en su templo, y eso es buenísimo. Están expresándole el amor a Dios. Y qué bueno que lo hacemos, porque para eso es la iglesia, ¿verdad? Para eso es el templo, para que nosotros vayamos y le expresemos nuestro agradecimiento, nuestro amor, nuestra disponibilidad, nuestro servicio a Dios, porque Él es digno de todo eso. Pero lo lamentable es que si el día domingo o el día que corresponde hemos estado en la iglesia expresando nuestro amor a Dios, tristemente muchas veces en la calle, en el hogar, en el tráfico, en el transporte, en el lugar de trabajo, etcétera, etcétera, vemos expresiones de violencia, expresiones de injusticia, expresiones de guerra, expresiones de maldad. Y es donde uno a veces se pregunta: ¿cómo es que alguien puede decir Señor, yo te amo, y al hermano, al prójimo, no lo puede amar? Es por eso que debemos de reconocer que debe de haber igualdad entre cómo amamos a Dios y cómo amamos a nuestro prójimo. Pues es nuestro prójimo, pues le recuerdo que es nuestra tarea, nuestra misión amarlo. ¿Y por qué decíamos? Porque en nuestro prójimo, ahí está nuestro Señor. Termino recordándole aquel texto maravilloso de Mateo 25, cuando dijo el Señor: venid benditos de mi Padre, reciban el reino eterno que ha sido preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve enfermo, estuve en la cárcel y me visitaron. Y dice el texto que le preguntaremos en aquel momento: pero Señor, ¿cuándo te vimos en la cárcel? ¿O cuándo te vimos hambriento o sediento y te dimos de comer o de beber? ¿Cuándo? Y es hermoso como el Señor va a decir en aquel más humilde que lo hicieron: a mí me lo hicieron. ¿Qué implica eso? Que en esa persona humilde, que en esa persona sencilla, ahí está el Señor. Que en esa persona que probablemente no tiene mayores opciones de vida, ahí está el Señor. Y cuando usted ayuda, cuando usted ama, cuando usted da a esa persona, ayuda a esa familia, es ahí, hermanos, donde le estamos haciendo la obra a nuestro Dios, y obviamente el Señor es glorificado. Por eso creo que es importante que podamos comprender que debe de haber una sintonía, ¿verdad?, entre nuestra fe expresada en nuestra boca, que también con nuestras acciones que salen del corazón. Es verdaderamente hermoso cuando podemos nosotros amar a nuestro prójimo, porque sabemos que es ahí donde Dios está presente. Le invito pues para que en este hermoso día podamos nosotros, hermanos, reconciliarnos con aquellas personas, hacer el esfuerzo de amarles más, hacer el esfuerzo de darles amor, porque recuerde, ya Pablo ha dicho: el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor todo lo cree. Y de esa manera podremos nosotros ser verdaderamente hijos de Dios. Que en este hermoso día, mire, nuestro Dios, que es todo amor para nosotros, el que nos ama tanto, en este hermoso día nos bendiga
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.